Hola, sean bienvenidos nuevamente al canal, les habla Miguel Alexander García. En este video vamos a conocer el 2D Sprite Shape, un paquete potente que nos permite crear nuestros escenarios en 2D de una forma fácil y rápida. Comencemos. ¿Qué es el 2D Sprite Shape? Este paquete nos permite construir nuestros escenarios de una forma fácil, mediante líneas de dibujo que puedes modificar libremente, y utilizando un grupo de sprites predefinidos rellenar la forma resultante. A este objeto puedes añadirle colisiones y construir plataformas o todo el escenario. Necesitamos tener disponibles dos paquetes, el 2D Sprite y el 2D Sprite Shape, que puedes agregarlos desde el Package Manager, y si estás utilizando Unity 2020 o superior, al crear un proyecto 2D los incluirá por defecto. Para empezar a trabajar con este paquete vamos a conocer sus dos elementos fundamentales, el perfil y el controlador. El perfil contiene todas las configuraciones referentes a los sprites que utilizaremos, en qué sección irá cada uno, si tendrá relleno, entre otras cosas. Ten en mente que esta será como nuestra paleta de sprites. Y el controlador, que será el que nos permite darle forma, es decir, dibujar la línea y configurar algunos detalles de posicionamiento y visualización de los sprites. Otro dato importante que debes tener en cuenta es que esta forma tiene dos partes, el contorno y el relleno. Ya lo haremos más adelante a detalle sobre ambos. Adicionalmente, para renderizar los sprites, se hará uso de un componente llamado Sprite Shape Renderer, que reemplaza al Sprite Renderer convencional. Ambos comparten algunos parámetros como el color, el sorting o order layer, las interacciones con las máscaras, y en el caso de los materiales, el Sprite Shape Renderer permite asignar un material para el contorno y otro para el relleno. Nota la ausencia del flip, del draw mode y la selección del sprite, ya que eso lo editaremos directamente en el perfil. Ahora necesitamos sprites, así que veamos los datos más importantes para crearlos. Imaginemos que queremos hacer este segmento del escenario. Necesitaremos entonces un total de 8 sprites, ya que el de los lados es el mismo. Y en este paso, lo más importante que debes tener en cuenta es la orientación en la que vas a exportarlos. Los sprites de las esquinas y el centro deben tener la orientación lógica, pero el resto deben estar girados hasta que su lado exterior esté orientado hacia arriba. ¿Y esto por qué? Es bastante sencillo. Cuando dibujamos la línea en Unity, él irá tomando el sprite correspondiente y lo irá concatenando uno al lado del otro, así que los que van debajo de la línea simulan que están volteados. Bien, una vez giramos cada segmento ya podemos exportarlo. Puedes hacerlo individualmente o preparar tu propio atlas y exportarlo en una sola imagen. Ahora toca importarlos. Unity nos indica que en tipo de textura debe ser Sprite 2D UI. Los otros tipos no son compatibles. El tipo de malla será rect completa. El modo del sprite puede ser único si los importaste individualmente o múltiple si los hiciste como un atlas. Recuerda que si es múltiple debes dividirlo en el Sprite Editor, y en el caso del sprite que representa el relleno debe tener el Grab Mode en Repeat. Ahora sí, manos a la obra. Primero crearemos el perfil desde Asset Create 2D Sprite Shape Profile. Esto va a crear un asset en el proyecto. Puedes crear tantos perfiles necesites. Si lo inspeccionamos, la primera casilla nos pregunta si queremos usar los bordes del sprite, que se refiere a los bordes de repetición que se pueden establecer desde el Sprite Editor. Selecciona el sprite, Sprite Editor, y posicionas las líneas verdes manualmente o desde el menú de la parte inferior y haces clic en aplicar. En este ejemplo vemos la diferencia entre habilitar o no los bordes de los sprites. Lo segundo será el sprite de relleno, es decir, el que irá en el centro de la forma. Recuerda que debe estar con Grab Mode, Repeat. El slider Offset nos permite expandirlo o contraerlo. Luego tenemos los rangos de ángulos. Este círculo es parte fundamental de la magia del Sprite Shape,
Aquí básicamente podemos agregar diferentes sprites según el ángulo en que se encuentre la línea. Eliminamos el que viene por defecto, que ocupa todo el círculo, seleccionándolo y con la tecla suprimir. Y haciendo clic en el borde podemos crear nuevos rangos. Los puedes editar con estos dos selectores. También podemos editarlo desde las casillas de la parte inferior para ser más exactos y asignarle un orden de renderizado. Entre mayor sea el número, aparecerá por encima de los otros sprites. Ten en cuenta que esto es como un orden interno, no tiene nada que ver con el sorting layer general de los sprites. Al seleccionar alguno de los rangos nos permitirá agregar los sprites que se mostrarán, y como puedes ver puedes agregar más de uno, y es que sí, podríamos crear un solo perfil con todos los biomas o agregar detalles en ciertos segmentos. Voy a agregar un sprite adicional con un detalle para que probemos luego y lo agregaré en el rango superior. Por último tendremos las casillas para asignar los sprites de las esquinas. Tenemos las esquinas exteriores, outer, y las interiores, inner. En este ejemplo puedes ver la diferencia entre una y otra. En este video solo utilizaré las exteriores. Si necesitan las interiores deben ir sumando los sprites necesarios. Con nuestro perfil configurado vamos a crear ahora el controlador. Con clic derecho en jerarquía, 2D, Sprite Shape y seleccionas Close Shape, que significa forma cerrada. También puedes crear una abierta, no te preocupes, eso se puede cambiar de forma muy fácil desde el componente. Al inspeccionar este objeto generado, vemos el Sprite Shape Renderer, que lo dejaremos con los datos por defecto, y el controlador. Vamos a reemplazar el perfil de muestra con el que ya hemos creado anteriormente y luego tendremos un botón para activar la edición de la línea. Al hacer clic sobre la línea podemos agregar puntos o vértices. Estos puntos podemos moverlos a nuestro gusto y seleccionar el modo de la tangente. Aquí tenemos tres tipos: lineal, que convertirá las líneas totalmente a rectas; continua, que nos proporciona un gizmo de ajuste simétrico para las curvas; y broken o rota, que permite editar el gizmo de ajuste asimétrico para las curvas. Esto será cotidiano si ya has trabajado con plumas o Bezier en programas de diseño. Teniendo alguno de los puntos seleccionado, puedes visualizar su posición y editarla, establecer un alto personalizado o seleccionar el tipo de esquina. Tenemos tres tipos: desactivada, automática o ajustada. La variante del sprite a utilizar, que aquí es donde puedes, por ejemplo, colocar algunos detalles en la forma, o quizás quieres trabajar todos los biomas en un solo perfil. Aquí podrás alternarlos. Y el snapping, que permite mover el punto en relación a la grilla. Hacemos clic de nuevo para terminar la edición y tenemos ahora las opciones de la línea, como el nivel de detalle, si va a ser una forma abierta o cerrada, si se va a realizar una adaptación de las UV, si queremos optimizar la geometría de la línea, si queremos habilitar las tangentes, que esto es para el tema de la iluminación en 2D, y el ajuste de las esquinas. Aquí básicamente vas a decidir desde qué ángulo van a aparecer los sprites de las esquinas. Pasamos a las opciones de relleno. Primero tenemos la casilla de Field Selection con C#. Investigando un poco, esta opción nos permite pasar el trabajo de rellenar la forma de .NET a C# y básicamente reduce el uso de la memoria y optimiza el rendimiento. Habilitar el estirar de la V de la forma, que si lo activamos nos permite manipular manualmente el valor de repetición, y si lo mantenemos desactivado podemos modificar el pixel per unit, que sería como el tamaño. También nos permite usar las V del mundo en vez de las del objeto. Finalmente llegamos a las colisiones. Con Sprite Shape podemos utilizar dos tipos de collider: el Edge Collider 2D y el Polygon Collider 2D. Lo agregamos al objeto si es que no lo tiene aún, y desde el controlador nos permite activar o desactivar la actualización automática. Esto es para que el collider se adapte automáticamente a la forma que dibujemos. Si lo desactivas podrás editar el collider manualmente. Establecer el offset, que será el valor de compensación hacia afuera o hacia adentro para que se ajuste de la mejor manera a nuestra forma.
la casilla para optimizar el collider y no genere tantos puntos acompañado del nivel de detalle. Luego de que tenemos todo configurado, he agregado un sprite con un Rigid Body 2D para probar nuestro proyecto y ya tendremos esta sección del escenario lista y reaccionando a las físicas. No quiero culminar este video sin compartirles un par de preguntas que tuve al trabajar con el Sprite Shape y puede que ustedes también las tengan. Además de comentarles que he abierto un Patreon para todos los que deseen apoyar el canal, en donde dejaré los archivos de los videos que publique. Y ahora sí, las preguntas, empezando por: ¿puedo usar sprites no cuadrados? Sí, pueden ser rectangulares, de hecho pueden ser la forma que tú quieras. Solo te recomiendo que al momento de dibujarlos y exportarlos guarden la misma escala entre ellos. También puedes desactivar el UV adaptativo para obtener el estilo que desees. ¿Cómo modificar el tamaño? Si deseas ajustar el tamaño de la forma en general, deberás hacerlo desde el mismo sprite. Quizás quieras escalarlo directamente desde su transform, pero puede que te traiga más problemas en el futuro. Así que te recomiendo que en las opciones de importación modifique su tamaño en el pixel per unit, y si lo dibujaste a escala, pues deberás colocar la misma en todos los sprites. ¿Cómo encajamos patrones perfectamente? Y esta puede ser la pregunta más compleja, y para entender su naturaleza vamos a ver este ejemplo. Aquí intentar encajar el patrón de los ladrillos con los bordes va a ser casi imposible. Puedes intentar cambiar el pixel per unit o el tiling, pero cuando empieces a hacer algunas curvas o algunas formas un poco más complejas va a ser bastante difícil que encaje el patrón. Entonces, ¿cómo vamos a encarar este problema? Primero entendamos que el sprite que vamos a utilizar siempre se posiciona en la mitad de la línea de contorno. Entonces debemos prescindir del detalle de relleno y solamente dibujar la parte superior, pero lo colocaremos en la mitad absoluta. De esta forma, el sprite se va a adaptar completamente al contorno y el relleno seguirá su patrón natural. Con esto tenemos solucionado ese problema. Este ha sido todo el video. Muchas gracias por verlo. No olviden suscribirse al canal. Si desean que hable de algún tema en específico, no olviden dejarlo en los comentarios. Síganme en las redes sociales y nos vemos en el próximo video.